Se acabaron los instrumentos. Gloria a Dios, aleluya. No se pueden acabar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Los voy a invitar a que abramos allí la palabra del Señor en el libro de San Juan. Capítulo 8, verso 31. Al verso 38. Oh, gloria al nombre del Señor, hermano. Nos gozamos, nos gozamos. Su presencia está aquí. Gloria al nombre del Señor. San Juan capítulo 8, verso 31 al 38. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ustedes siguen allí en meditación. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Gloria al nombre del Señor, hermano. Puede tomar su lugar sin dejar de alabar y glorificar el nombre del Señor, hermano. Porque venimos fue a gozarnos. No debemos de estar tristes, debemos de gozarnos. Y estamos en la presencia de nuestro Dios. Vamos a hablar bajo el tema: miremos unos puntos de un verdadero discípulo. Amén. Miremos unos puntos de un verdadero discípulo. Gloria al nombre del Señor. El maestro fue claro en su palabra, en sus enseñanzas, y eso es lo que quiere el maestro de cada uno de sus discípulos, de sus seguidores, de aquellos que oyen la palabra de Dios, aquellos que desean darle la honra a Dios. El Señor, cuando empezó a ministrar la palabra, nunca habló con tapujos, siempre habló con claridad, para que vivieran, para que conocieran la verdad. Jesús aquí en estos versículos que hemos tomado, quiere hacer un marco, una distinción entre los que son discípulos y los que son verdaderamente discípulos. Es aquel que se ha dado de manera real al Señor Jesucristo. Por eso en este capítulo y en este versículo que él continúa, dice en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, lo que quiere resaltar el Señor son los verdaderos discípulos, porque no todo aquel que dice ser discípulo del Señor es discípulo del Señor, sino aquel discípulo que anda verdaderamente en la palabra. Porque por eso él llega en un momento y dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es la única condición mayor que nosotros vemos en este versículo. Una demanda, gloria al nombre del Señor, cuando él dice: si permanecieres en mi palabra. Si usted y yo permanecemos en la palabra del Señor, somos verdaderamente sus discípulos. Si no, no somos verdaderos discípulos, sino que somos falsos discípulos. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso él dice, hermano, muy clarito, una distinción. Porque mire que aquellos judíos que creían que seguían a Dios, creían que eran discípulos de Dios, pero no. Por eso el Señor hace un marco, una distinción, mostrando quiénes verdaderamente son sus verdaderos discípulos.
Por eso, como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Sigue diciendo, miremos unos grandes puntos, aleluya, de un verdadero discípulo. Primero, el discípulo empieza por creer. Gloria al nombre del Señor. Su comienzo es en el momento en que una persona acepta como lo verdadero que Jesús dice. Primero, o unos puntos, ese punto de ser discípulo es creer en Él. Y creer lo que Él dice, creer lo que Él enseñó y practicarlo. Porque no basta solamente de creer, sino de seguirle y practicar lo que Él estableció, lo que Él enseñó en su palabra. Porque a través de esta palabra, ahí podemos ver quién verdaderamente ama al Señor, quién verdaderamente sigue al Señor y quién no verdaderamente sigue al Señor. Entonces el primer punto es creer lo que Él ha establecido, todo lo que nos dice acerca del amor de Dios. Porque Él enseña verdaderamente el amor de Dios. Porque el verdadero discípulo tiene que mostrar el verdadero amor de Dios que ha tenido para el ser humano. Gloria al nombre del Señor. No detener la verdad, no guardar la verdad. Por eso no se puede temer a no hablar la verdad, sino que antes hay que hablarla. No tener miedo de nada, sino tomar la fuerza del poder de Dios para avanzar, para crecer. Gloria al nombre del Señor. Porque vemos el ejemplo de Jesús, que Él se levantó con autoridad a enseñar el amor de Dios y sobre todas las cosas pasó sobre los religiosos. Y una de las cosas que Él enseñaba, como dice, Él vino a mostrar el amor de Dios. El Señor nos muestra por la palabra. Allí en San Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Cristo muestra el amor. Cristo es el amor viviente del Padre para el ser humano. Gloria al nombre del Señor. Por eso nosotros debemos de creer que Cristo vino del Padre para enseñarnos el verdadero amor, para enseñarnos el verdadero camino. Gloria al nombre del Señor. Porque vamos a mirar más adelante, hermano, que es culpable en parte que los ministros se dañen desde el púlpito. Y es porque el pueblo no estudia. Así es. Gloria al nombre del Señor. Entonces sigue diciendo, todo lo que nos dice acerca del horror del pecado. Hermano, tenemos que abrir los ojos. Porque el Señor siempre habló con claridad las circunstancias, las cosas, la paga del pecado, los que nos traería. Gloria al nombre del Señor. Miremos lo que dice en Romanos 6:23. Gloria al nombre del Señor. La paga del pecado es muerte. Amén. Porque eso es lo que vino el Señor a mostrar, hermano. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos, hermano, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, lo que Cristo hizo, es vida. Lo que el Padre nos dio a través de Jesús fue vida. Y eso es lo que el Señor estaba transmitiendo a cada uno de sus seguidores, la vida. Lo que nos ha transmitido hasta el día de hoy es vida. Gloria al nombre del Señor. Y vemos las consecuencias del pecado es muerte. Por eso debemos de creer lo que dice el Señor en su palabra. Todo lo que nos dice acerca del verdadero sentido de la vida. ¿En quién tenemos la vida? Es solamente en Él. No en una iglesia, no en un pastor, no en un ministro, no, sino en Dios y su palabra. Cristo nos ha venido a mostrar el verdadero sentido de la vida, lo que es la vida verdadera. Gloria al nombre del Señor. Eso es creer lo que Él estableció. El otro punto es el discípulo debe mantenerse constante en la palabra de Jesús para ser libre. Usted quiere ser libre, hermano, hermana,
tiene que permanecer constante en la palabra del Señor. Por eso Él llegó un momento, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y como dije en el principio, que el verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra, el que cree en lo que Él enseñó. Ese es el verdadero discípulo, aquel que verdaderamente se acerca y está constante en su palabra. Porque, hermano, el verdadero discípulo tiene que estar siempre alimentándose a través de la palabra. Y eso fue un mandamiento de Él mismo. Mire lo que dice allí en San Juan 5:39. Gloria al nombre del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es el verbo de escudriñar. Se puede traducir como un mandato, como algo que Él estableció. Y dice, muchos prefieren traducir la frase en el sentido descriptivo: vosotros escudriñéis la Escritura. El verbo implica el escrutinio diligente en la investigación profunda de las Escrituras para hallar la vida eterna. Solo cuando escudriñamos la palabra obtenemos la vida eterna. Por eso el Señor ha venido enseñándonos a tener un dominio propio en todo, en el estudio de la palabra, tener dominio propio en la oración, en la búsqueda del rostro de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que quiere el Señor mostrarnos, y lo que le quería mostrar a los judíos cuando les estaba hablando. Vea, mire, el verdadero discípulo es aquel que guarda mi palabra. No es el que la tuerce, porque hoy en día se han levantado falsos maestros, se han levantado hombres que quieren apóstatan de la fe, hermano, gloria al nombre del Señor, escuchando a espíritu de demonio. O sea, han dejado de desviar el escuchar la palabra de Dios, el estar ahí investigando la palabra del Señor. Vemos que eso fue un mandamiento neto del Señor, a escudriñar. Por eso Él llega y les dice, sí, vosotros permaneciereis en mi palabra, verdaderamente serás mis discípulos, si no, no. Para aquellos ministros que están torciendo la palabra, ya no son discípulos del Señor. Ya no son del Señor. Son de los demonios. ¿Y saben por qué? No lo digo yo. Miremos la palabra, miren, hermano. No lo digo yo. Lo dice la palabra. Y el ministro que escuche, arrepiéntase, reaccione, que todavía es tiempo. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién lo dice? ¿Fernando Gómez? No, lo dice el Espíritu, y dice claramente aquellos que apostatarán. ¿Qué es apostatar? Apartarse de la verdad, apartarse del mensaje que Cristo ha dejado establecido. Y mire, hermano, gloria al nombre del Señor. Él dice, si permanecieres en mi palabra. Entonces aquellos que apostatan de la fe, aquellos que se apartan de la verdad, ¿qué están haciendo? Escuchando a doctrina de demonios. Ya no están escuchando al Dios de la palabra, aquel que dejó escrita la palabra. Gloria al nombre del Señor. Tranquilo. Mire, pero también es necesario escuchar que constantemente la palabra de Jesús. Hermano, hoy en día en muchas iglesias, y eso no lo aprendamos nosotros, ¿sabe qué están haciendo la mayoría de las personas? Dejan de escuchar el mensaje de Dios, dejan de escuchar la palabra de Dios. Mire esto, pero también es necesario escuchar la palabra de Jesús constantemente. ¿Y sabe qué hace más de una persona que va a las iglesias? Dice, allá está Pepa, allá está la profeta, voy a ir a que me hable, pero nunca piensan, voy a ir a lo que Dios me va a hablar a través de su palabra. Han perdido la visión, han perdido el anhelo, han perdido el deseo de escuchar la palabra de Dios. Han querido solamente escuchar palabra de hombre, pero no la palabra de Dios.
Eso es lo que ya la gente está mecanizado. Voy a que me escuche fulano de tal. Allá está la profeta de la iglesia, voy a eso. No, haga un alto, hermanito y hermanita. Si usted está cayendo en algo en eso, haga un alto. Porque lo que nosotros debemos de hacer es escuchar constantemente la palabra neta de la palabra de Dios, lo que Él le ha dejado escrito. Gloria al nombre del Señor. No lo que otra persona me diga, sino la palabra. Eso es el verdadero discípulo. Tiene que tener estos rasgos. Y si uno de ustedes o mi persona no tiene estos rasgos, empecemos a examinarnos y a tomar nuevamente ese caminar. Gloria al nombre del Señor. Porque mire, hermano, mire lo que dice allí en Romanos 10:17. Pero, hermano, es necesario escuchar la palabra de Jesús constantemente. ¿Y sabe para qué? Para poder ser libres. Romanos 10:17, mire lo que dice. Gloria al nombre del Señor. 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, nuestra fe, nuestra libertad crece es a través cuando escuchamos la palabra de Dios, de Jesús. Si nosotros no escuchamos esa palabra, hermano, verdaderamente estamos muertos. Estamos siendo guiados por guía de ciego. Por eso debemos de gozarnos cuando la palabra fluye, porque venimos es a escuchar la palabra de Dios. El cristiano debe ser una persona que está escuchando la voz de Jesús toda su vida. No perder el deseo de venir a la iglesia a escuchar la voz de Jesús a través de su palabra, a través de aquello que nos ha dejado establecido. Por eso dice, para poder recibir la promesa de que conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Ese es el requisito principal de un discípulo. Venir siempre a escuchar la palabra, hermano. ¿Sabe por qué? Hay mucha gente engañada, porque solamente, hermano, vienen sino a que otra persona le hable, pero no a que Dios le hable a través de su palabra. Y fuera de eso ha perdido el escudriñar la palabra. Si usted y yo aprendemos a escudriñar la palabra, a estudiarla, hermano, gloria al nombre del Señor, nos damos de cuenta si el que está dirigiendo la iglesia se está desviando o no se está desviando. Porque hoy en día estos ministros se están desviando. Hoy en día estos ministros están podridos porque se fueron por las riquezas, no se fueron por el amor a las almas, porque Jesús, siendo rico, se despojó de su riqueza por amor de nosotros, aleluya. Y eso es lo que el ministro debe de hacer siempre, seguir el amor a las almas, amar las almas, desear las almas para que sean salvas. Y hoy desean que sean salvas o que vengan a la iglesia por su dinero. Por eso, si la iglesia, hermano, es una iglesia que escudriña, la iglesia va a crecer. El pueblo de Dios va a crecer. Gloria al nombre del Señor. Los judíos, como mucho pueblo hoy en día, no conocen la verdad, no conocen la palabra. Como ellos no conocían, porque vamos a mirar que ellos quisieron matar al autor de la fe, gloria al nombre del Señor, el autor de la salvación. ¿Por qué? Porque ellos no conocían la verdad. Los judíos no conocían la verdad. Y hoy en día hay mucho pueblo que no conoce la verdad. Y por eso dice, y si encontraban bajo una terrible forma de esclavitud, ellos no entendían que ellos estaban esclavos. Y más de una persona no sabe que está esclavo de una iglesia, de una denominación como tal, pero no son esclavos verdaderamente del que los rescató. Y ellos no entendían que estaban esclavos. Y mira lo que dice, y estaban en la esclavitud de la ignorancia, del error, del pecado de la ley y de la superstición. Pueblo de Dios que me escucha aún a través de estos medios, salga de ese error y empiece a escudriñar verdaderamente la palabra, y se va a encontrar cómo la palabra se la están torciendo, cómo la palabra la están acomodando por beneficio propio de los que están al frente. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano, que el pueblo de Dios sea despierto, que el pueblo de Dios reaccione, porque estamos en tiempos peligrosos. No estamos en tiempos maravillosos, no, sino en tiempos peligrosos. Que el que se duerme, el diablo se lo lleva completo. Amén, gloria a Dios.
Porque ¿qué más? Se lo arrastra el mundo, se nos arrastra las cosas, hermano. Pero si estamos ahí, dentro de la palabra, hermano, nadie podrá bajarnos, nadie podrá destruirnos. Pero si permanecemos en su palabra, porque la palabra nos hace libre. ¿Y sabe por qué? Cuando empezamos a llamar lo que lo llamábamos malo, hoy lo llamamos bueno. ¿Pero por qué? Porque se ha perdido el escudriñar, porque se ha perdido el permanecer en la palabra. Si nosotros permanecemos en la palabra, hermano, hermana, déjeme decirle que aprendemos a conocer qué es malo y qué no es malo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, levantar un pueblo que le agrade, que le honre, que le glorifique, que salte su honra, su gloria. Eso es lo que quiere el pueblo de Dios hoy en día, hermano, un pueblo valiente. Y usted y yo somos llamados para ello, para levantarnos en una hora, en un tiempo peligroso. Pero no debemos de preocuparnos por lo que se levante, porque Él está alrededor nuestro. El Todopoderoso está con su mano fuerte, hermano, para defendernos, hermano. Una cosa es cierta: nadie va a morir antes del día, sino en el tiempo que Dios estableció para su vida. Se puede levantar el que quiera, pero usted no partirá hasta que Él lo haya dicho, porque ya lo dice, está establecido que el hombre muera una vez y de ahí venga el juicio. Tendremos que enfrentarnos a cosas, hermano, pero si vamos con la palabra al frente, Dios nos honrará. Y mira, hermano, la esclavitud, la ignorancia, porque muchas personas están esclavas en la ignorancia. Escasamente leen la palabra cuando están en el culto, escasamente abren la Biblia cuando el pastor o el que está dirigiendo el culto les dice que la abren y la abren, pero no son de los que van a la casa a indagar, hermano, a escudriñarla. Y si es usted un verdadero discípulo, tiene que hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Los que verdaderamente conocen al Señor Jesús quedarán libres del pecado, andarán en luz y no en tinieblas, porque la enseñanza es luz. Cristo es nuestra luz. Cristo nos muestra qué es lo que está malo y lo que no es malo. Mire lo que dice la palabra allí en Isaías 9:2. Él es nuestra luz, hermano. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Isaías 9:2, mire lo que dice. Aleluya. A Dios damos la honra. 9:2, Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hemos visto gran luz. Porque mire, hermano, esto es una profecía. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre nosotros, a través de Cristo. Hemos sido alumbrados, hemos sido, hermano, sacados de las tinieblas. Por eso, hermano, hay que permanecer escuchando continuamente la palabra de Jesús, el mensaje que Él dejó estable. Porque eso sí es la verdadera luz. Mateo 5:14 y 16. Alabado sea el Señor, hermano. Mateo 5:14. Gloria al nombre del Señor. Ya se me perdió. Gloria al nombre del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Gloria, siga el 16 hasta el Una 16. ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria al nombre del Señor. Mire, ¿quién le dijo el maestro esto? ¿A quién? Al que estaba libertando, al que ha sido libre, al que ha sido libre, al que Él libertó, al que Él llamó. Por eso Él no lo dice a un impío. ¿Cómo va a tener luz un impío? Sino al que verdaderamente Él rescató. Por eso Él dice claro: vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién? A sus seguidores, a sus discípulos. Y a veces perdemos lo que somos nosotros, perdemos la identidad. Y no podemos perder la identidad, mi hermano. Porque para eso el Señor nos está llamando a un despertar, a un reaccionar, a un tomar la autoridad sobre las fuerzas del enemigo y vencerlo. Tomar la autoridad sobre la pantalla chica. Tomar la autoridad sobre los programas mundanos. Tomar la autoridad sobre las cosas que te están apartando. A eso es lo que está llamando el Señor.
por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. Gloria al Señor. Y para ser la luz del mundo no es echado, no es arrinconado en su casa, no es dejar de orar, no es dejar de estudiar la palabra, porque has dejado de estudiar la palabra, has dejado de orar, has dejado de congregarte, has dejado de buscar el rostro de Dios. Dale. ¿Y cómo vas a ser luz del mundo? El llamado es eso. Dios quiere hacernos el llamado de hacernos, hermanos, recapacitar, reaccionar, abrir nuestros ojos. Somos la luz del mundo. Amén. ¿Quién deja de ser la luz del mundo? El que está en pecado y maldad. Y aquí le estaba hablando, eran los que estaba formando, hermanos. Reaccionemos, mire. Vosotros sois la luz del mundo. Y le explica, mire, no se puede esconder, mire. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad es visible, hermano, parece en un morro. Y mire, y la ciudad es visible. Y vaya, escóndala a ver si es visible, nunca. Y el Señor lo que quiere decir es que usted luz, salga y muestre que usted es luz, que usted no es igual a los otros, pero para eso se necesita estar ahí en la presencia de Dios, para eso se necesita estar escuchando constantemente la palabra, porque la palabra es la que nos corrige, la palabra es la que nos enseña a vivir en un mundo lleno de maldad, porque los posteros tiempos la maldad se multiplicará. ¿Y qué es lo que está haciendo? Se levantó el lesbianismo ahora más que nunca. Se levantó el homosexualismo más que nunca. ¿Y qué? Y estamos viendo lo que se está cumpliendo en la Biblia y en dónde está el pueblo de Dios. Dios hace el llamado al pueblo que reaccione, que despierte. Ustedes son luz. ¿Cómo se va a arrepentir un homosexual, una lesbiana? Si no se le enseña que eso está mal contra la palabra de Dios, que eso está mal contra los principios de Dios, eso va en contra de los principios de Dios. ¿En dónde está el pueblo? ¿Dónde está la iglesia? Ni se esconde una luz para que, aquí como rectifica, miren, no entendieron. Miren, les voy a explicar. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. O sea, usted prende una luz, una linterna, y la esconde aquí, ¿cómo va a alumbrar a los que están ahí? No, Él quiere que salgamos, que alumbremos, que le demos la luz verdadera, la que lleva, gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios es lumbrera, hermano, a nuestro camino. La palabra de Dios es la que ilumina el camino del hombre. La palabra del Señor, hermano, es la que puede sacarnos del pecado. Y es el único, hermano, que podemos ayudar a otros a que vengan. Y somos conducidos por el Espíritu. Mire, el discípulo es conducido por el Espíritu. San Juan 16. Hermano, San Juan 16. Somos guiados, aleluya. Oh, gloria a Dios. 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí les está enseñando lo que el Espíritu Santo hace. Porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro ser. En el momento no había llegado, en el momento le estaba diciendo a ellos, mire, el Espíritu Santo cuando venga, Él les va a enseñar. Porque Él no hablará de su propia cuenta, sino lo que oyere. Arriba en el cielo os enseñará, Él nos hablará. O sea que Él nos guiará, Él nos enseña a nosotros, hermanos. Somos guiados por el Espíritu, pero para ser guiados por el Espíritu tenemos que estar humillados, tenemos que estar en su presencia. Porque para yo poder oír al Espíritu tengo que estar en comunión con Él. Amén. Si usted no está en comunión con Él, usted no puede escuchar el Espíritu Amén. Santo. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Porque si usted está, hermano, oye, si usted está en comunión con Él, donde quiera, el Espíritu Santo le dice, no pase por ahí, no pasa. Puede, hermano, gloria al nombre del Señor, le avisa, peligro donde no debe pasar y no pasa. Si está en comunión con Él, si no, no. Amén. Dice, es necesario aprender constantemente de Jesús. El discípulo es literalmente un aprendiz. Es lo que quiere decir la palabra en el original. Aprendiz. Mire, hermano, ¿sabe qué le ha pasado a ministros que están dañados? Para ustedes también va.
ustedes no pueden dejar saber que son discípulos del Maestro. Amén. ¿Sabe qué pasa con estos ministros que se han enorgullecido y se creen lo máximo de la iglesia? Y ahí es donde vienen y se dañan. No, usted ministro que está dañado, arréglese. Y inicie nuevamente a ser discípulo, a decir, yo necesito siempre acudir al Señor, siempre acudir a su palabra, porque lo que están haciendo es que han acudido a libros, han acudido a otras cosas, menos a la presencia de Dios. Sean hermanos, ya tengo talento, ya tengo capacidad de sacar un mensaje, yo saco un mensaje de un texto y han perdido la comunión con Dios. No, no se puede perder, hermano, por muchos años que llevemos en el camino del Señor. No podemos perder, hermano, de estar aprendiendo constantemente, hermano, de ir acudiendo a la palabra y de orar a Dios, enséñame. Mire, hermano, lo que exclamó, mire algo especial, que mire lo que decía el Salmo 86, 11, mire, lo que el Señor, hermano, nos traía esta mañana, que es que, hermano, qué precioso cuando Él oraba, mire. Y eso es lo que el pueblo de Dios debe de hacer siempre cuando se acerca a la presencia de Dios. Mire. Porque el salmista lo que estaba haciendo aquí era orando. Y mire lo que dice, enséñame. Llegó un momento donde le dijo, Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino. Y mire lo que dice, y dice, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Y qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero mira aquí, saltemos algo cuando él estaba llorando. Porque miren el verso 10, porque tú eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y llegó el momento, el espacio donde él pidió, hermano, y dijo, enséñame, enséñame. Y eso es lo que debe hacer el pueblo individual cada día. Enséñame, enséñame, oh Jehová, tu camino. Aleluya. Y aquí lo que estaba haciendo el Señor, enseñando el camino verdadero. ¿Para qué? Mire, para que caminaré yo en tu verdad. Quiere decir, él sabía, hermano, que al caminar nosotros en la verdad, éramos libres. Para nosotros verdaderamente, hermano, caminar en el camino de la verdad, teníamos que, hermano, conocer la verdad. Y es a través de qué? De la palabra. Por eso, hermano, es necesario aprender constantemente de Jesús, de su palabra. Mire, ¿cuándo ha escuchado esto? ¿Cuándo? Corintios. Vamos allá, Corintios. ¿Cuándo ha escuchado usted de estos ministros y que usted haya visto allí, como dijo Pablo? Corintios. Primera de Corintios 11:1. ¿Cuándo? Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire, hermano, sí será ministro que me escucha. A través de estos medios sí tendrá usted autoridad para decir, sígame, que yo sigo a Cristo. Sí tendrá usted esa conciencia ante Dios limpia para llegar a expresar como lo dijo este hombre, sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿O será lo contrario? Porque, hermano, este es el único hombre que uno ve, sé imitadores de mí así como yo de Cristo. Eso no lo veo hoy en día. Los hay. Hombres que siguen a Cristo y aman la palabra, y los hay. Pero, hermano, también no los hay. Como los hay, también no los hay. Y, hermano, eso es porque siguen el camino. Porque cuando este hombre dice, porque yo he seguido a Cristo, es porque ha seguido lo que dice. El salmista exclamó esa parte, o sea, en la oración, usó esa parte en la oración para que el Señor le enseñara, y dice, caminaré yo en tu verdad. Pero si me enseñare, Señor, yo te pido que me enseñes, oh Jehová, tu camino, es para yo caminar en él, para caminar en la verdad, porque él digo, sí, Señor, tu camino es la verdad. Y, hermano, el camino de la verdad es Cristo, es su palabra. Hermano, si estamos apartándonos de la palabra, está dejando de ser discípulo de Cristo. ¿Y sabe qué al último va a hacer? A escuchar doctrina de demonios, de errores. Porque el que empieza a dejar y a descuidarse la palabra, empieza a escuchar doctrina de demonios.
No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es estar aprendiendo constantemente de Cristo. Amén. Sigue diciendo. El discípulo, él literalmente es un aprendiz. Es lo que quiere decir la palabra en el original. Nosotros debemos estar aprendiendo de Jesús cada día más y más. Porque la mente cerrada destruye al discípulo. La mente que está cerrada destruye al discípulo. Pero la mente se le abre es cuando usted va a la palabra y no puede ser destruido por nadie. Que viene una herejía un momentico, la palabra de Dios dice esto. Le contrarresta esas herejías, hermano. Pero porque está constantemente en la palabra. Por eso, hermano, cuando él dijo, ustedes quieren ser mis discípulos, porque en el verso 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, no van a seguir lo mismo. Mire, sí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, porque él conocía la intención. No pueden seguir como iban. Tienen que verdaderamente guardar la palabra que yo he venido a enseñarles, para poder ser mis discípulos. Y ahí es donde entra, mire, es necesario que penetremos diariamente en la verdad que se encuentra en las enseñanzas del Maestro, porque Él tomó de toda la naturaleza para enseñarnos la verdad que conduce al Padre. El Maestro tomó de todas, hermano, de todas las enseñanzas de la naturaleza, del agua, etcétera, de todas las cosas, para mostrarnos el camino verdadero, para mostrarnos para llegar al Padre. Y esa es la verdad que el discípulo debe de seguir cada día. Si usted se está desviando, examínese, hermano, y corríjase. Y sigue diciendo, nadie puede decir que entiende todo el significado de las palabras de Jesús con haberlas oído o leído solo una vez, sino que tenemos que estudiar, o sea, como él mismo lo dijo, escudriñar, que lo leímos ahorita, escudriñar las Escrituras. Eso es, no solamente porque yo escuche la palabra o venga, yo entienda la palabra una sola vez. No, yo tengo que ir a estudiarla. Lo que me enseñan tengo que ir a rectificar que sí es cierto lo que me han enseñado. Por eso decía, hermano, que es culpable hoy mucho pueblo de Dios. Es porque si usted estudia, usted puede llegar al ministro, venga, usted se desvió en este tema. Esto no es así. Pero como lo dejan, ellos siguen torciendo la Escritura. Y como muchos llegan es solamente en momentos a que les profeticen y no a la palabra, van y se van perdiendo lentamente. Amén. Por eso es que llega la doctrina de errores y los envuelve y chao. Los ve uno enredados allá en el error. Debemos obedecer continuamente la palabra de Jesús. Y no solo eso, y guardarla para que recibamos bendición. Cuando nosotros obedecemos constantemente la palabra, recibimos bendición. Aleluya. San Juan 14:21. Mire, hermano, quiere bendición, honre la palabra. Amén. Dele la honra. Y mire, hermano, y glorifíquelo. Mire, 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué privilegio tan grande tener esa presencia en nuestras vidas. Hoy lo que ve uno son espectáculos. Hoy no ve moverse la presencia de Dios, hermano, sino espectáculos, como nos enseñaba la palabra esta mañana, griterías, saltos, hermano, y eso solamente teatro, pero no se ve el mover de Dios ahí, no se siente la presencia de Dios, no se siente que la palabra fluye. Y hermano, cuando nosotros verdaderamente obedecemos constantemente a la palabra, tenemos esa bendición. ¡Aleluya! Tenemos la presencia de Dios en nuestro ser. O sea que aquel que no obedece constantemente a la palabra de Dios, no tiene la presencia de Dios. Amén. Claro, la palabra es clara. No tiene la presencia de Dios. Pero aquel que sí guarda la palabra, aquel que sí honra la palabra, sí tiene la presencia de Dios.
Y donde quiera que vaya, va tranquilo porque la presencia de Dios va con él y lo guía, lo guarda, lo bendice, abre puertas. El que no honra a Dios, hermano, no le abre puertas. El discípulo tiene que ir al conocimiento de la verdad. Tenemos que ir al conocimiento. Dice, el aprender de Jesús es aprender sobre la verdad, porque en él no hay mentira. Amén. Y dice, para que seamos libres. ¿Quieres ser libre? Vaya a la verdad. Amén. Amigo, amiga, ¿quieres ser libre del pecado? Venga a la verdad. No venga a una iglesia, no venga a una denominación como tal, venga a la palabra, la verdad, escuchar la palabra, que la palabra es la que nos liberta. Por eso el discípulo tiene que ir al conocimiento de la verdad. Hermano, usted tiene que ir al conocimiento de la verdad, porque así como nos guiaron a nosotros, debemos de guiar a otros a la verdad, no a la mentira, sino a la verdad que lo va a llevar al reino de los cielos. Para venir a la verdad y ser libres, dice, para que seamos libres y poder ayudar a los demás a ser libres a través de la verdad. Porque, hermano, eso fue lo que dijo. Ustedes me siguen, pero mire, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, si nosotros venimos al conocimiento de Cristo, que es la verdad, podemos ayudar a otros a ser libres. Como el fornicario, el adúltero, la prostituta, el asesino, la lesbiana, el homosexual, etcétera. ¿Cómo van a saber ellos que están ahí en esclavitud del pecado si no hay quien les enseñe por la palabra que están en pecado? Así es. Pero para ello se necesita venir a la verdad, venir a las enseñanzas del maestro para poderles enseñar la verdad, no mentira. Pero qué tristeza que hoy en día muchos se dañaron por el dinero y no son capaces de enseñar la verdad, ya no tienen moral, ya no tienen autoridad para hablar la verdad, que se arrepientan, deje de robar, y cuando ellos están robando ellos no tienen esa autoridad. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, debemos de ir siempre a la verdad para dar la verdad. Porque Jesús, a través de la verdad, nos muestra la verdad, los verdaderos valores de la vida. Amén. Verdaderamente a través de Jesús vemos y somos libres porque conocemos los valores verdaderos de la vida, cosas que verdaderamente son importantes y las que no son. Esas son las cosas verdaderas, lo que vale. Que mire que las cosas de este mundo pasan, pero lo que Él da permanece para siempre. Lo que Él quiere llenar el corazón vacío, Él quiere llenar su alma, su ser. Porque Él nos ha llenado nuestro ser, pero a través del conocimiento de la verdad, de lo que Él enseñó. Por eso, hermano, y mire, y ellos no entendían. Y mucho pueblo de Dios no entendió. Por eso Él llegó y les dijo en el verso 33, le dijeron, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Ignoraban la verdad, ignoraban que estaban pecando. Mire, ahora vemos que los que Jesús les estaba enseñando a los judíos sobre la verdadera libertad les molestó. Y hoy en día usted corrige a alguien, mire, usted se está torciendo de la palabra y ¿qué hacen? Se molestan. No tienen humildad, perdieron la humildad, perdieron la sencillez. Cuando uno se acerca, mire, eso está mal hecho, mire, los diezmos no es para bajo la gracia. Oiga con las que sale, hermano, no quieren ver la verdad. Se deja más fácil engañar, les molesta. Cuando usted habla la verdad, se molesta. Tiempo vino un personaje que niega la Trinidad. Estaba yo ahí afuera y empezó a compartirme sobre la Trinidad, sobre la unicidad, perdón. No creían en la Trinidad. Y yo le dije a este personaje 2 versículos muy sencillos. Le dije, mire, entonces cuando Dios estaba allí haciendo el mundo, que dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces y todo ello, etcétera. ¿Con quién hablaba? Y no me supo responder. Y yo le dije, mire, ¿sabe con quién hablaba? Con Jesús. Mentiroso. Y yo le dije, sí, porque él allí en San Juan capítulo 17, verso 5 dice,
ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mentiroso. Así me dijo. Yo no tenía la palabra ahí en el momento. Le dije, espéreme un momentico, espéreme. Yo le traigo la Biblia para que lo lea. Hermano, le mostré la Biblia y cuando él llegó y se la mostré en el texto completico y él llega y mira y lo dice, mire, porque yo se lo ayudé a leer. Yo se lo mostré así y le dije, mire lo que dice aquí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese hombre salió corriendo y gritándome, dije, hermano, ellos ignoran la palabra de Dios. No se les enseña la palabra de Dios. Mire, se enojan cuando usted les muestra la verdad. Mire lo que hicieron los judíos. Ahora vemos que lo que Jesús les estaba enseñando a los judíos, ¿qué? Sobre la verdad de la libertad les molestó. Porque mire lo que dice, mire la respuesta que le dio. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Se enojaban. El maestro les enseñaba. No se extrañe cuando usted le esté enseñando la verdad a alguien y se le enoje. Mire, una de las virtudes que tiene el verdadero creyente para enseñar es ser pasivo, es ser calmado. Mire usted, hermano, enséñele la verdad cualesquiera y tratan hasta de empuñarse para darle golpes a uno. Le gritan, le dicen cosas, no, usted sea pasivo y ya. Enseñe. Si le dio la oportunidad, enseñe. Porque eso lo manda Dios. Usted le enseña y lo deja. Y ya el Señor hará el resto. Pero analice que la mayoría de ellos se alteran. Se alteran. Como aquí los judíos se estaban alterando. Porque pretendían que nunca habían sido esclavos. Y uno les enseña a esta gente, no hombre, yo estoy en el error con la iglesia que somos bendecidos porque, hermano, para exaltar una denominación, los tienen perfectos para exaltar una denominación, pero no son perfectos, no son para exaltar la palabra, solamente exaltan una denominación como tal, pero no exaltan la palabra. Y eso es lo que los discípulos aquí se estaban enojando, porque mire, hermano, porque pretendían que nunca habían sido esclavos, y ellos sí habían sido esclavos. Eran esclavos de los romanos, habían sido esclavos de los egipcios, mirándolo en la parte secular, pero lo que el Señor les estaba mostrando era otra cosa. Y mire, pero Jesús tuvo que explicarles que la esclavitud que él estaba hablando era sobre el pecado. Verso 34. Después de que ellos dijeron que Jesús dijo, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Vemos que les digo a sus oyentes judíos que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Porque a través de su religión se justificarían, pero la verdad es que eran irreverentes y que pronto se manifestaría como homicidas. Mire, hermano, cuando el Señor empieza a confrontarlos y dice, verso 34, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Esto les estaba explicando el maestro, pero llegó el momento donde dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y mira lo que sigue, así que si el hijo libertades, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham. Tranquilos, que yo sé que ustedes eran descendientes de Abraham. ¿Por qué les quiere responder? En el verso 33 dijeron, le respondieron, linaje de Abraham somos. Y llegó un momento donde el Señor les dijo, no, sepa que soy yo. Sé. O sea, dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procurad matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Y mire qué confrontación tan fuerte. Yo hablo lo que he visto acerca de mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. ¿Quién? El diablo los confrontó porque querían matarlo. Y el padre de mentira es Satanás, de homicidio es él. Entonces los quiso confrontar y en un momentico, es que les quiero enseñar. Y eso es lo que hace más de uno, les quieren enseñar y son cerrados. No, es que yo aquí crecí, aquí me muero. No, eso no es así. Y dice,
En ese momento estaban tramando cómo matarle, porque los confrontaba con la verdad, porque ellos hacían pecado en oculto. Amén. Porque hermano, el Señor sabía que ellos estaban fallando, por eso llegó el momento y les dijo, es que ustedes son esclavos del pecado. Fuera que les muestra, primero, que querían matarlo. Miren lo que les había hablado desde el principio, allí en el versículo. Esperen, miremos allí primero. Pero para Dios, dice, hacían pecado en oculto, pero para Dios no era oculto, Dios sabía. Y por eso Cristo se los confrontó. Y dice, miremos un ejemplo pequeño para mostrar que ellos sí tenían pecado. Y es cuando le presentaban ¿a quién? A la mujer adúltera. Que les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en que lance la primera piedra o arrójenla a ella. Allí en el verso 8, mire, ahí en el capítulo, perdón, ahí en el mismo capítulo el Señor empezó a mostrarles primero. Eso lo dice en el verso 7, y como insistieran en preguntarle, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero miremos el verso 3 para que entendamos lo que estamos aquí explicando. Mire lo que dice. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio les dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para acusarle. Gloria al nombre del Señor. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en lanzar la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Y quedó quién? Solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En el verso 31 en adelante estaban ¿quién? Los judíos. Y aquí vemos que ellos se querían justificar. Y ahí es donde el Señor les recalca, miren allí. Primero yo les muestro, ahora mire, que sí son esclavos del pecado. Primero, cometieron un error. Sorprendimos a la mujer en el adulterio. ¿Dónde está el adulterio? Ahí sí no lo trajeron. Entonces, ¿por qué era un hombre? Entonces, mire, llegó el momento donde dice, trajeron a la mujer, pero no trajeron al hombre. ¿Y por qué no trajeron al hombre? Y llegó el momento donde llegue los confrontes. ¿Qué dice? Él sigue escribiendo, el que esté libre, láncela. ¿Y qué salió? Uno por uno. El Señor no le recriminó, vea. Si ven que sí, no. Aquí llegó el momento donde se los acomodó. Y aquí es donde ya les empieza, miren que esclavos del pecado sí son. ¿Qué dice que quedaron quién? Solo. La mujer y Jesús, porque todos estaban acusados por su propia conciencia. Y aquí el Señor lo que les estaba mostrando es que sí estaban pecando. Fuera de que aquí muestran otro error grande, querían matarlo. Y ya es donde Él los confronta, hermano. Y ahí es donde dice, mire vosotros, tenéis que ser verdaderamente libres. A los hombres ustedes son ocultos, pero ustedes sí tienen pecado. Y ahí es donde ya Él los confrontó. Gloria al nombre del Señor. Y miren lo que sigue diciendo. Luego Jesús compara las posiciones, o sea, lo que Él quería decirle, mire, el que es esclavo, porque ellos sabían que era un esclavo. Y les dice, no sean más esclavos.
quieren verdaderamente permanecer en la presencia de Dios, dejen de ser esclavos del pecado. Y eso es lo que el Señor enseña. Dejemos de ser esclavos del pecado para poder ser tus discípulos. Y dice, para que seamos hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como ya somos hijos de Dios, somos libres del pecado, permanecemos. Y Él dice, mire, así que si el esclavo, ahí en el verso 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Vea, sean hijos de Dios verdaderos. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos hijos verdaderos. Para permanecer, hermano. Si usted es un hijo verdadero, tiene que permanecer en la presencia de Dios. Y llegó el momento, mire, para que reconozcan yo. Dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quién estaba hablando? De Cristo realmente. Mire, yo los puedo libertar porque les estoy mostrando mi misericordia. Mire que les estoy sacando lo que ustedes tienen oculto. Ustedes se quieren justificar. No, sálgase de ahí. Sálgase del error. Mire, lo estoy llevando a la verdad. Sea libre del pecado, hermano. Eso es lo que quería decirle el Señor. Porque mire que Él al último les dice, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre. Mire lo que ustedes están hablando, lo que ustedes quieren matarme, las cosas que ustedes están haciendo, es porque son inducidos de su padre, el diablo, los demonios. En usted está la influencia, en usted no está la presencia de Dios. Ministro que ha dejado el verdadero mensaje de la palabra, ya Dios no está con usted. En la presencia de las fuerzas del mal. Porque por eso están escuchando la palabra. Mire, cuando uno habla la verdad, se levantan en contra de uno, quieren matarlo a uno, quieren desaparecerlo. Por eso, hermano, hay que tomar fuerza del poder del Espíritu, hay que tomar fuerza en la presencia de Dios, orar a Dios, porque, hermano, lo que nos iremos a enfrentar no es fácil. Nos iremos a enfrentar en tiempos con doctrina de demonios, con doctrina de error, y para hacerle frente a ello se necesita la autoridad de la palabra de Dios. Por eso el pueblo debe reaccionar, llamar. Por eso Dios está haciendo el llamado para que reaccionemos. Por eso, hermano, el verdadero discípulo tiene estas características, tiene estas cosas en las cuales nosotros debemos de mirar si verdaderamente está en la palabra de Dios o no. Por eso, hermano, si usted ha perdido estas cosas, reaccione, que es tiempo todavía ahora. Es tiempo ahora de reaccionar todavía. No es tarde. Si deja para mañana es tarde.